Hola, Hola, ¿me escuchás? te escucho muy bien, perrito. Fuerte y claro. Fuerte y ¿Puedo escuchar claro. hasta la caída? Podemos atacar tranquilos. Podemos escuchar hasta la caída de un alfiler. Sí, mal. Esa era ¿Cómo anda el la de Mati? Exploración. Bien, boludo. Es bien, o sea, dentro de lo que se puede, dentro de lo que nos permite 2021, 2022. Y fueron unos años complicados, Sí, perrito. sí, siguen siendo, así que bueno. Pero nada, qué sé yo. Mira, hoy esta tarde fui a jugar al básquet, así Bien, bien, que... bien, bien. Qué chabón activo, boludo. Te felicito. Y es que acá me aburro mucho, boludo, así que no. Claro. Aparte que mira, no hay porro acá, no se consigue. No tengo ganas de hacer, por decirlo de alguna manera, amigos nuevos para conseguir porro. Entonces dije, bueno, capaz que por ahí no me viene mal una desintoxicación un detox de marihuana y de alcohol. Así que nada, estoy Sí, sí. acá. Ah, pero un poquito forzado, ¿viste? Pero bien, qué sé yo, ¿viste? No, nunca me aburro. Nunca estoy aburrido, siempre tengo algo para hacer. Qué grande. Así que, Qué grande, boludo. eh, Bueno, quería saber más o menos dónde te encuentro y en qué estás trabajando en este momento. ahora, ¿cómo se llama? No, estoy en las mismas de siempre, porque Twitter no tengo, estoy en YouTube, en Instagram. En Instagram le doy mucha más bola, ¿viste? Y en Facebook, que subo básicamente lo mismo que subo a Instagram. Igual te preguntaba dónde te Eh, encuentro físicamente, ¿eh? Ahora estoy en la. Ah, perdón, qué boludo. No, por favor. Estoy ahora viviendo en Chilecito, La Rioja. Me vine acá en diciembre. Estoy acá en la casa que sería la casa donde crecí, pero técnicamente. Eh, y ¿cómo se llama? Bueno, como yo trabajo desde mi casa, entonces dije, puedo darme el lujo de irme a vivir a cualquier lado, porque total, mientras tenga internet puedo trabajar en cualquier parte, así que estoy acá. Mal no me vino porque me encanta Córdoba, extraño, pero acá también me gusta porque acá puedo salir a andar en bici a cualquier hora, físicamente estoy mucho más activo, no estoy escabeando porque mucha vida social no tengo, viste, acá. No hay tanto partener ahí para compartir un poco. Claro, no, igual aparte por una cuestión de edad, ponerle que capaz que hace 10 años atrás me venía acá con 25 años y me quería pegar un tiro porque me parecía aburrido, porque no había una mierda para hacer, pero ahora la verdad que tengo, tengo bastante vida interior, entonces como que me resulta difícil aburrirme porque encima tengo una tracalada enorme de cosas a la mitad por hacer, publicar cómics, dibujo, laburo mucho todo el día, pero laburo con gusto, ¿viste? Hay días que no se me cae una, entonces digo, bueno, total puedo darme el lujo de agarrar y decir, hoy puedo ir a jugar al básquet, puedo ir al gimnasio, jugar al básquet, salir a correr, Qué grande. este, puedo hacer otras cosas, pero por lo general sí, si no me cae una idea dibujando algo, se me va a caer me dedico a hacer otra cosa más, entonces como que cosas para hacer nunca voy a dejar de tener, entonces por ahora está bastante bien. Claro. Estoy laburando ahora, bueno, estoy haciendo los mismos dibujos con los laburos para YouTube, que eso es medio ad honorem, pero bueno, ya empecé a monetizar con YouTube hace un tiempo. Este, Sigo, gracias a los Patreon, también tengo un ingreso ahí de dinero. Eh, y nada, estoy haciendo la tira esta Bluto, que le empecé haciendo por hinchar las pelotas y terminó tomando una dimensión mucho más grande. La idea es terminarla como por fin de año y publicarla en papel. Ah, mira, Este, justamente eso te quería preguntar, porque la verdad que está muy buena. Te felicito porque es muy lindo el laburo que estás haciendo y estaría bueno tenerlo impreso. sí, a mí también me gustaría y, ¿cómo se llama? Por lo menos trato de sacarla cada 7 días. Es muy divertida de hacer porque es como que ni yo mismo sé qué es lo que va a pasar la semana que viene. Y es como armar un rompecabezas en la oscuridad, ¿viste? Hmm. Pero va tomando forma. Y yo lo hice por boludear, ¿viste? Lo hice un poquito autobiográfico, por algo que me había pasado a fines del año pasado, ¿viste? Con un viejo amor que ya está, ¿viste? Ya terminó, ¿viste?
Y lo hice pensando en eso, lo hice pensando digo, nunca nadie pensó en Bluto, digo, porque el tipo también, si estaba tan obsesionado con Olivia, debe haber habido algo un poco más profundo que el hecho de que solamente se la quería culear, ¿viste? Y ahí Claro. empezó la historia y ahora se fue a la mierda, hasta cuando estoy contando una historia de Helga, de Hey Arnold, pero es divertidísimo hacer ese spin-off con meter todos personajes. Voy a meter todos personajes de cualquier tipo de cómic, excepto de anime y de manga. No quiero meter ni un japonés. Estoy Claro. cansado de los japoneses, bro. Ah, viene por un cansancio. También un poco, sí, sí, sí. Pero me divierto mucho haciéndolo y espero poder. Veo que a la gente le ha gustado mucho también. Por lo general, cada vez que subo una tira de Bluto, me entran ingresos por ahí. Así que, por una cuestión de que a mí me llena el alma hacerlo y por otra de que también gano dinero haciéndolo. Entonces, no un dinero wow, Claro, pero no, bueno, pero... está bueno que haya gente que le guste tanto que esté dispuesta a cooperar con unas chirolas, ¿viste? Me parece que está bueno esto de poder pasar la gorra virtual. mm, Y bueno, estoy haciendo eso y también ahora tengo un patrocinador que es XP Pen, que es la marca de tabletas que uso yo, que ellos, bueno, me pagan por mencionarlos, por cosas, o sea, más allá de que sería publicitario, yo realmente recomiendo mucho, no estoy haciendo chivo, lo digo genuinamente, Este momento está porque, pagado. no, no, yo estoy patrocinado por XPPen, pero genuinamente, ya la recomendaba desde que el momento en que la tuve, porque Sí, realmente es la mejor me acuerdo calidad-precio. que lo mencionabas. Me acuerdo que mencionabas que estaba buena. Sí, sí, sí. Sí, 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 no, no, o sea, he probado otras y esta es un viaje de ida, la tableta, la pantalla gráfica. Eh, de pasar de la tabletita normal, la Wacom Intuos, esa que estás mirando el monitor y tenés que coordinar movimiento, Sí, ojo. es una Acá locura es eso. técnicamente esto es un papel digital que te cambia la vida, ¿viste? Es como que vos decís, estoy haciendo esto, nunca más vuelvo a dibujar en papel, pero igual está bueno no perder el contacto con lo analógico. Claro, sí, sí, sí. Más allá Sí, sí. de... Bueno, igual podés lograr unas cosas espectaculares con esa cosa. Sí. Y bueno, y también estoy haciendo, ahora el 2 de abril estoy en Santiago del Estero, en la Expo Anime Cube, que creo que es la quinta vez que me invitan. Ya perdí la cuenta porque son los que más me invitan. Y bueno, voy, pago, vendo mis vulgares mercancías, me saco fotos, hago unos dibujos, charlo con los seguidores. A mí en el norte soy Matt Groening, boludo. Así que, sobre todo en Tucumán, una vez que fui a Tucumán me sentí, boludo, me sentía Araki, boludo. O sea, Había llegué todo colas. sus. Había mucha gente que había ido para verme a mí, y yo mi autoestima no estaba preparada para Mirá, qué grande. semejante recibida, ¿viste? Y bueno, Son hoy todas. subiste una historia de que hay gente que canta un tema que vos hiciste para una publicidad. Sí, sí, a mí me da vergüenza, yo lo escucho y me parece espantoso. Encima lo hice a las apuradas. Todo lo que hice ya en el año 2019 lo veo y digo, boludo, qué mal hecho que estaba esto. Pero sí, no sé, tiene ese feedback con la gente y está bueno. Es como que pasó muy de golpe, algo con lo que yo venía soñando todo un montón de años, pero es como que era una cosa que yo decía en el mundo es como que estoy teniendo sueños de rockstar con algo que no va a ser masivo nunca, como son los dibujitos. Y ha cambiado un montón, ¿viste? No sé si se puedo decir que el rock se haya muerto, porque por lo menos las bandas que yo En veo este son canal sí. todas. Es que ponele para mí, qué sé yo, el arte gráfico se ha vuelto un poco como el nuevo rock, porque fíjate que son personas que sin una educación previa referida por la mayoría a lo que es el dibujo o la animación o lo que sea, tienen un lápiz y tienen un medio que se puede volver masivo como Instagram y la gente está leyendo mucho cómic desde el celular, ¿viste? Está la plataforma, esta Webtoon. eh, También está, bueno, yo a Dragon Ball Super lo leo en historias de Instagram. Mirá, Eh,
Zarpado. sí, no lo compraría ni en pedo. Así que ¿cómo se llama? Es como que ha cambiado un montón eso y Justamente te iba a preguntar con respecto a vos, Magrio, Truquini, Pibe versus Piba y en cierta manera Fracasitos, no sé si la conoces. sí, Como que Fracasito sí. pertenecen a una camada de animadores nuevos y es justamente viene, me parece que viene de esa escuela, ¿viste? Es más, la otra vez encontré una imagen que era por el Día del Animador y decían, che, ¿dónde está Tripo? ¿Dónde está Truquini? Sí. ¿Qué cambios te gustaría ver con respecto a esa escena y hacia dónde crees que va? Yo creo que está bastante bien, así pasa que para mí también es sorprendente. Para mí es como que no. Ponele, yo hace 3 años yo estaba atendiendo una casa de chasco, ¿viste? Y de un momento al otro subí algo medio de pedo, medio por joder, siendo que yo he dibujado toda la vida y empezó a ir bien, ¿viste? Unos dibujitos hechos medio hacia las apuradas, ¿viste? Pero empezó a ir bien y se empezó a mover mucho más, ¿viste? Entonces como que a mí me gusta subir cosas seguido, no es que lo hago por presión, por digo, che, tengo que subir algo a Instagram antes de que pasen 3 4 días porque si no voy a desaparecer. A mí me chupa un Claro. huevo eso, ¿viste? Lo hago por gusto, pero ha cambiado un montón, porque yo me acuerdo hace 10 años cuando yo trabajaba en una panadería, que yo volvía muy cansado y me ponía a dibujar y a veces con una tristeza grande porque pensaba, digo, no tengo estudios, no tengo carrera, no tengo futuro, no tengo un trabajo en blanco, no sé ni siquiera cómo se publica una historieta. Y si la llego a publicar, digo, la historieta no es algo masivo, no es algo no es algo que vaya a llenar, no es algo que llene estadios, no es algo que suene en las radios, ¿viste? Digo, estoy poniéndole toda mi energía a algo que no sé cómo lo voy a vender. Es como decir, lo único que tengo es esta guitarra y no me la puedo comer. Claro. Y bueno, más o menos lo mismo, digo, lo único que tengo es este juego de lápices y no me los puedo comer, ¿viste? Y es como que ha cambiado tanto todo en 10 años que ni siquiera yo me la vi venir, ¿viste? No sabía que iba a pasar esto con Internet, no sabía que iba a ser tan importante una red social para agarrar y tener una distribución y un alcance a la altura de técnicamente cualquier persona que tenga un celular. Y con el cómic ha pasado eso, es como que no hace falta que vayas y lo publiques, podés tenerlo en internet y se puede volver hasta redituable. Y yo creo que está yendo todo para un lado muy bien, viste, qué sé yo, Truquini ya vive exclusivamente de esto, Fracasito llegó a Cartoon Network, eh, ¿cómo se llama? El Magrio dibuja desde el año 2001. Sale ahí dibujando en este programa Magic Kid, ¿cómo se llamaba ese que estaban con los pendejos con la computadora? Hora Virtual. Hora virtual, Sale no, mirá lo Magrio que en te el año acordás, 2000. chabón. En Magrio sale en Hora Virtual, pendejito así chiquito, guachín. En Hora Virtual haciendo animaciones, ¿viste? Entonces, el tipo ya viene hace un montón, ¿viste? Entonces como que en el fondo veníamos un poco seteados, como que queríamos hacer esto, pero no sabíamos cómo, y menos mal que la tecnología se pasó para ese lado. Claro. Sí, sí, como que fue cambiando el medio, al ir muriendo el medio gráfico como que está en crisis, pero está bueno que justamente como hablar con gente como vos que está como en el otro paso. Sí, encima las cosas pasaron en un orden distinto, ¿viste? Porque viste que, vos te acordás que cuando ya me conociste yo te había mostrado que estaba dibujando un cómic hace como 80 años, un cómic que yo empecé a dibujar cuando tenía 18 años, que tengo el borrador y después lo empecé a pasar en limpio en hojas A3 bien dibujado, ¿viste? Sí, Con me acuerdo. boceto, con estilógrafo, que tengo el carpetón ahí. ¿Lo estás continuando eso? Y sí, pasa que encima yo siempre, me pasó un montón de cosas y dije, lo quiero publicar entero. Son 250 páginas que algunas están dibujadas más o menos, algunas las dibujé borracho, algunas las dibujé deprimido, algunas las dibujé con muchas ganas. Tiene todos los estados de ánimo y dije, yo lo quiero continuar porque es mi ópera prima, ¿viste? Yo estos personajes, Milton y Silvio se llaman los protagonistas,
les tengo mucho cariño y durante varios años les vine dando bombo y los vine dibujando y vine escribiendo la historia y reescribiéndola y poniéndole cosas, sacándole otras y dándole forma a algo que dije, este cómic no puede ser que no va a ir mal porque esto está hecho con el alma. Y al final, ¿cómo son las cosas? Que terminé haciéndome conocido por otra cosa que inventé medio de pedo en el medio, que ahora le estoy poniendo muchísimo huevo, y me parece que a esta altura Bluto va a ser el primer cómic que voy a publicar, siendo que es algo que empecé en noviembre pasado, ¿viste? Pero digo, está bueno que todo esto se haya dado así, porque cuando publique mi otro cómic, que ya viene macerado de hace tantos años, ya más de 10 años, ya me hice la publicidad gratis por otro lado, digo. Entonces digo, si todo lo que han visto hasta ahora les gustó, esto les va a volar la cabeza. Pero Vamos. han pasado las cosas en otro orden del que yo pensaba que iban a pasar. Pero finalmente se dieron, ¿viste? Entonces como que hasta a mí me sorprendieron, ¿viste? Porque yo dije, tengo miedo de ser un fabricante de cosas lindas que no se ven, que no voy a poder vender. Y ahora hay gente que me pide muñecos, gente que me pregunta por las remeras, Por la gente que tripofobia. cuando... por tripofobia vos sabés que la vendo, pero con un poco de miedo, porque viste que estaba en una época en la que yo le daba con un caño a todo el mundo. Tripofobia tiene dibujos de Cristina, de Macri, de Vudú, tiene, ¿cómo se llama?, alusión al satanismo constantemente. En esa época yo estaba medio obsesionado con el tema de las cruces invertidas, de los rituales satánicos, no sé por qué. Todo en un tono muy satírico, muy burlón. Y también, qué sé yo, dibujaba chetos empalados, dibujaba villeros, ¿viste? Entonces como que le tiraba a todo el mundo, le daba a todo el mundo con un caño, y digo, y hay muchas veces que yo la vendo, la revista, y digo, yo tengo miedo que me agarren y me cancelen por esto, me digan, miren lo que este hijo de puta publicaba en Mirá lo que 2014. hacía. Mirá lo que hacía su ídolo, que ahora hace cosas para niños, miren cómo dibujaba para en 2014, es un nazi de mierda, es Claro. un anti-chet, un anti-negro, ¿viste? Che, Y me van a tirar un montón Sí, no, 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 sí, te van a tirar. claro, ¿viste? Entonces como que yo digo, capaz que ya sea hora de dejar de venderla, pero por lo general la llevo, la gente las ojea antes y se cagan de risa, entonces como que ahí testé un poco si al que se la estoy por vender me va a funar a la media hora en internet, ¿viste? Claro. Justamente te iba a preguntar cuál es el público que ves que te sigue. ¿Gente de nuestra edad? ¿Gente más chicos? 25, 30, 40 años, ¿viste? Por ahí más o menos. Por lo general, chabones que sí, también, ¿viste? Que aficionados al dibujo. Y a mí lo que me gusta mucho, y por ahí muchos nenes, ¿viste? Por ahí a mí me da un poco de cosa que me sigan tantos nenes. ¿Qué sé yo? Por ahí me escriben nenes de 12 años y yo le contesto con la mejor, ¿viste? Decía, loco, qué buena onda que me contesté. Y digo, y sí, más vale que te voy a contestar, no es que soy Stan Lee, ¿viste? Claro. Yo lo hago con gusto, y aparte que, qué sé yo, debe estar bueno que si hay alguien que vos admirás, que te conteste, ¿viste? Y con buena onda, ¿viste? Por ahí me preguntan, che, vos sabés que quiero empezar a dibujar, pero no sé dónde, nunca me animé. Y digo, boludo, arranca por esto, es lo que yo haría, mostrame lo que estás haciendo, ¿viste? Siempre les trato de tirar la mejor. Y así que es bastante variado el público, pero por lo general sí son treintañeros, ¿viste? Gente de 20 y pico para arriba, ¿viste? Que, más o menos como nosotros, ¿viste? Claro, claro, claro. Sí, gente con la que resuena el grueso de lo que escribís, me parece. Sí, yo también, en parte también, bueno, chicos que han tenido tal vez problemas para socializar durante la juventud, pues también es el grueso del público, ¿viste? Que sigue eso. Yo más o menos siempre lo que tiro es de que dibujar es muchas veces un lugar al que vas a poder volver siempre, ¿viste? Dibujar es un gran consuelo, ¿viste? Más allá de que se ha vuelto mi profesión. Lo seguiría haciendo incluso si no estuviera trabajando de esto. Qué bien. Pero dibujar es eso también. Y de, hay un punto de similitud entre todos los dibujantes, que por lo general han sido gente que han sido víctimas de bullying, problemas sociales, acné.
no han sido el deportista el que encajaba, todo lo contrario, ¿viste? Claro. Eh, y entonces, bueno, dibujar va por ese lado, ¿viste? Bueno, sí, sí, justamente eso es lo que noto con que es lo que nos une, que es lo que une a la gente de la gráfica, son todos medio bichos, bichos Sí. raros, gente copada, pero Claro, somos ¿viste? bichos Pero raros. está bueno que ahora haya, gracias a Internet, una comunidad de eso. Entonces, imagínate cómo es de grande y maravilloso Internet, que hay cuentas que, ponele, yo soy muy fanático de ver páginas de granos reventados, de gente que se revienta tuber, Sí, 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 conozco, por favor. grano. Sí, y imagínate cómo es de grande Internet, que hay comunidades enteras de gente que somos fans de ver cómo sale un grano de un punto, una extracción de un punto negro, Claro. y estar durante horas viendo videos de eso. ¿Y de esto Y viene con, de esto viene tripofobia? ¿Podemos decir que acá sale el nombre? no, tipofobia porque yo no sabía qué nombre ponerle y una amiga me dijo, esos dibujos que haces me dan tripofobia. Y ahí se hizo el juego de Ah, palabras de mira, trip o fobia, porque básicamente era una revista para faloperos, ¿viste? claro. Para faloperos que tengan ganas de colorear algo un día de que se cortó la luz, no sé, ¿viste? Hacer una sopa de letras con malas palabras. Un poquito las revistas que uno leía cuando eran chicos, pero adaptada para un adulto, ¿viste? Y tenés, tenés Y ganas de hacer otro número de tenés un especial de tripofobia, algo así? Perdón que juegue con no, esto, pero es que para mí fue muy loco tener ese material también. Ver no, el antes. me gustaría agarrar y hacer una edición mezclando todos los números en un solo tomo, con una edición linda, ¿viste? Porque pasa que las ediciones que hago yo voy a la imprenta, le digo, che, imprimime esto de 2 carillas, y yo después estoy en mi casa poniéndolas con la abrochadora, ¿viste? Es todo muy, es todo muy de la época de los fanzines. Entonces digo, me gustaría hacer una edición pulenta y poniendo algún material extra de algunas cosas que han quedado fuera. Ya está, ¿viste? Para Claro, mí ya está, Tripofobia ya está. Fue muy divertido en su época, pero bueno, ya pasó. Pero sí, me gusta reeditarla cada tanto y venderla en convenciones, en cosas así, ¿viste? Pero claro. es como que tengo que ver a qué público, qué día, porque viste, si va un padre con los hijos, me dicen, che, loco, yo te sigo mucho, a vos te veo, es como que me da un poco de cosa que ojee la revista esa con los nenes ahí al lado, digo, Claro. que veo no sé, veo un dibujo de Macri empalado, entonces como que Claro, te es la un tenés que poquito pensar antes de fuerte. llevar. Claro, viste. Bueno, me quedo con la esperanza de que de que en algún día voy a tener un compilado de tripofobia bien copado. Dalo por hecho. Eh, Después con el tema de las animaciones, así vamos avanzando en el tiempo. Sí. Eh, Según tengo entendido, bueno, vos estudiaste cine, no sé si terminaste la carrera. Estoy Eh, por recibirme ahora en mayo, creo, Vamos, pero suerte con eso, perrito. sí. Sí, való 7 años para hacer una carrera de 3, soy un capo. Ah, pero todo el material que sale es espectacular. Te iba a preguntar un poco de cuánto del aprendizaje formal de esto te ayudó, y también cómo fue el proceso y la evolución al producir y editar todo lo que venís haciendo. Bueno, me ha servido más para la parte técnica de lo que sería edición de videos, pero es todo muy. Lo que tiene cine es que es muy por encimita, ¿viste? Y durante el proceso de la carrera te vas dando cuenta de a qué te querés dedicar, ¿viste? El cine lo que tiene es eso, que es riquísimo en lo que sería el ámbito laboral en amplio que tenés. Te gusta sonido, te puedes dedicar a sonido, te gusta Foley, haces Foley, te gusta edición, haces edición, no te gusta grabar cortos, metete a hacer efectos especiales. Y qué sé yo, al principio era muy divertido, después te vas desgastando, ahora yo estoy metido en animación, no me quiero mover de ahí. Para mí grabar un corto es una paja, ya estoy viejo para esos trotes, ¿viste? Al que le gusta, ¿viste? Pero hacer un corto es muy probablemente tener que llevar una capacidad de improvisación muy grande porque muy probablemente cuando lo vayas a ver en tu casa tengas algo totalmente distinto a lo que vos tenías en tu cabeza o en el guión o en el storyboard. Es muy trabajoso, es más costoso
y estás tratando con personas que al tratar con personas van involucrados los estados de ánimo, si alguien se lleva mal con alguien, si alguien se lleva Mm, bien, si a vos es otra cosa, ¿viste? Yo soy medio más, no te digo que antisocial, porque soy bastante sociable, pero siempre tuve preferencia por trabajar solo, entonces lo que tiene de lindo es que te vas tirando para ese lado. Yo entré creo, en la carrera pensando que me iba a dedicar a guión, después me di cuenta que me gustaba hacer efectos especiales analógicos, era muy bueno haciendo máscaras de látex, bombas de presión, sangre que salta a los chorros. No había muchos que en la carrera quisieran sangre, quisieran uñas falsas, quisieran dientes, quisieran esas cosas, a mí me divertían mucho. Y después me empecé a meter en efectos especiales en CGI y de ahí terminé metido en animación, pero o sea, terminás metido en otro ámbito que nada que ver, claro, pero sirve, sí, sirve, pero hay muchas cosas que son autodidactas y vas a tener que aprenderlas sobre la marcha, no. Las escuelas de cine están ahí, pero yo creo que aprendes más del hecho de agarrar, ver algo y más o menos sacar la cuenta de cómo será que lo hacen. Digo, ¿cómo habrán hecho este fondo? Ponele, yo cuando animo veo mucho anime viejo y me pongo a prestar atención a los detalles, ponerle, pues yo ahora para hacer las escenas de pelea Kihon Kata Shodan 2 y 3 veo mucho los Caballeros del Zodiaco y voy poniendo, lo bajo toda la velocidad y voy viendo fotograma por fotograma, todas las cosas que pasan en 10 fotogramas de los Caballeros del Zodiaco que no lo alcanzabas a percibir de niño, claro. para que vos disfrutes el programa, para que vos tengas una sensación de que realmente estos tipos están moviendo una velocidad de la concha de la lora, era inmenso, era un laburo de hormiga y muy ingenioso, porque por ahí usaban unos recursos muy baratos para darte la sensación de un movimiento, de una super ataque, de una super velocidad, de un golpe impactante. Entonces, había mucho ingenio ahí. Entonces, te empezás a ver eso, te fascinás y yo por lo menos me quedé metido ahí. Pero las escuelas de cine están ahí, pero el que va a aprender, si te gusta, vas a terminar aprendiendo y vas a hacer las cosas a tu manera. Y sirve, pero ponele, yo voy a tener el título y medio que es medio que lo quiero porque quiero decir, tengo un título, ¿viste? Claro, no, no metiste 7 años para no, para irte sin el Para no título. tenerlo, ¿viste? Pero, o sea, creo que voy a seguir ejerciendo de lo que sigo haciendo normalmente. Muy bien. Justamente mencionás, trayendo a los Caballeros del Zodíaco, vos laborás mucho el tema de la nostalgia en las animaciones. Eh, Sí, y al mismo tiempo, o sea, utilizando esas herramientas, al mismo tiempo también sé que tenés como una visión crítica con el tema de la utilización de la nostalgia. Quería saber si podías explayarte con ese tema. sí, es que, qué sé yo, ¿viste? Ponerle... me pasa de que no estoy muy a favor de estar retrotrayendo la nostalgia todo el tiempo, ¿viste? Porque de alguna forma es dañina, ¿viste? Ver que el mundo en el que creciste ya no es así, eh, es algo doloroso, ¿viste? Y tenés que salirte de ahí. Te vas a tener que obligar a salir. La evolución creo que es eso, ¿viste? Y ponele, la otra vez me junté con un compañero del secundario que estaba muy en la del escabio, ¿viste? Y yo no lo quiero juzgar porque lo quiero mucho, ¿viste? Pero era como muy, la cosa era muy de... Yo me sentí como si tuviéramos 15 años, pero no en el buen sentido, ¿viste? Ujú. Sentí que estábamos teniendo una charla que habríamos tenido a los 15 años, pero no en el sentido nostálgico, en el sentido lindo, sino en el sentido de que, dale, boludo, en serio, ¿viste? O sea, no es que yo sea Juan Madurez, ¿viste? Porque no lo soy. Si no, no me estaría planteando estas cosas, si no, no estaría trabajando haciendo dibujitos. Claro, claro. Pero una cosa es la nostalgia por ese lado y otra cosa es quedarse en el tiempo, ¿viste? Y Y un poco de eso trata tu el, obra también. sí, es que mi obra va para ese lado porque yo ya cuando me faltan tantos capítulos, tantas cosas de las que yo quiero hablar acerca de las adicciones a la falopa, ¿viste? También. Y eso es mucho más adelante, ¿viste? Y es también, este,
darte cuenta que vos ya no sos el mismo, ¿viste? Si vos te pones a pensar, hay un montón de gente con la que uno se hablaba hace un tiempo atrás y que ya ni siquiera están en tu vida, ¿viste? Y no porque se hayan peleado o algo así, sino que la gente cambia y este, por ahí las cosas dejan de ser. Tan simple como eso, ¿viste? Y aceptarlo también, aceptarlo y poder pasar ese proceso sin que te implique un sufrimiento, yo creo que, bueno, ese es el mayor logro que uno se tiene con lo que se consideraría el alcance a la madurez. Mm. No que vas a dejar de ver Dragon Ball, ni que tenés que dejar de ver dibujitos viejos, ni que tenés que dejar las cosas que te gustaban, ni los muñequitos, ni los cómics, ni de usar una remera de una banda. Eso no pasa por eso, sino por el hecho de agarrar y aceptar que son cosas que te marcaron, que te gustaron mucho, pero que ese mundo ya no existe y vas a tener que tratar de ser lo más feliz posible que puedas con lo que hay ahora, ¿viste? Yo creo que el desafío está realmente en eso. Las personas mueren, la gente se muda, la gente crece, las amistades algunas se terminan. Y yo lo que puedo rescatar de eso es que los últimos años también hice muchos amigos nuevos, ¿viste? Y digo, para lo antisocial que creo ser a veces, es un triunfo eso. ¿Viste? Porque la idealización del pasado también es algo muy nocivo, me parece. Porque si te pones a pensar, uno romantiza un montón de cosas, pero yo me pongo a pensar en cómo era yo a los 20 años. Yo a los 20 años hacía unas pelotudeces por amor que ahora no las haría ni en pedo porque sería faltarme el respeto a mí mismo. No puedo volver el tiempo atrás y darme una cachetada a mí mismo y decir, estás mirando fuera del tarro con esta flaca. Pero lo que puedo hacer es no volver a repetir esa situación y estar también más consciente de que, ponerle yo antes capaz que me hacía un dramón, sufría un montón, porque no estaba consciente de que las cosas se terminan, ¿viste? Las cosas creo que son experiencias terrenales que uno tiene y que en parte le echo la culpa a Hollywood y a Chiquititas y a todas las novelas de mierda que hemos consumido durante toda la vida que nos han formado una idea de que las cosas tienen que ser medio eternas y tienen que tener un final feliz o si no fueron una O si no, mierda. no, o si no, no valieron de nada. Exactamente, y yo creo que la crítica que hago yo a lo de que si por ahí nos estamos sobresaturando de nostalgia por tapar otra cosa, ¿viste? Pero no, a mí me encanta y me va a seguir gustando, pero este, es y no es. Claro, claro. No, no, justamente por eso me gusta porque lo pones en crisis al tema, utilizándolo también. Que esto deviene en algún momento vas a hacer algún proyecto, ¿tenés pensado un proyecto de larga duración? ¿Alguien te ofreció hacer eso? No, ¿No? pero bueno, o sea, a mí me gustaría hacer la película de tipo dibujitos en algún momento, pero yo rara vez he trabajado con ayudantes en animación. Es bastante complicado porque una que no lo he hecho, la vez que lo hice, contraté un chico que si bien era bueno haciendo lo que hacía, no entendió del todo lo que yo le pedí y le tuve que pagar lo mismo porque el laburo me lo hizo y Claro. no usé casi nada de lo que había hecho él, ¿viste? Entonces dije, a lo mejor no sirve de esa manera, ¿viste? Porque por ahí la gente me dice, che, hacer los capítulos más rápido, contratar ayudantes. Digo, no es tan simple. O sea, yo tengo que juntar. Es como, no sé, tener una banda, no sé, soy Bon Jovi y le digo contrato unos chicos que no han escuchado mi música mucho y les digo, che, bueno, yo quiero que emulen las cosas como las haría yo, lo más parecido posible y que tiene que haber entre medio de eso, una reunión, tienen que entender qué es lo que quiero hacer, cómo lo quiero hacer, tengo que ponerles una fecha, tengo que estarles encima, diciéndoles esto sí, esto no, esto es así, esto es asá. Eh, y capaz que me entregan algo que no era lo que yo les pedí y les tengo que pagar igual, entonces no es tan simple, ¿viste? Pero bueno, o sea, me gustaría, pero son cosas para dentro de varios años, ¿viste? Hay tipo dibujitos para rato Claro, justamente y digo, por esta búsqueda y esta puesta en crisis sería interesante verlo en un... En verdad me encantaría ver a un larga duración de lo que hagas porque va a tener un a mí montón de también. cosas.
A mí también. Bueno, el capítulo que estoy haciendo ahora dura más o menos 1 hora, así que Vamos, bueno, ya está, hay es, larga es duración. un, claro, viste, pero es un montón, viste, y por ahí la gente, no, loco, pero ¿para cuándo un capítulo? ¿Cuándo un capítulo? Yo te veo que estás dibujando otras cosas y no sacas el capítulo. Y yo el capítulo lo laburo todos los días, pero pasa que a veces es complicado y nada, lleva tiempo, dejen de hinchar las pelotas, viste. No, te Esto no entiendo. es Toei, esto no es Marvel, esto es un tipo con un lápiz, así que, en Argentina encima, así que Paciencia. aguanten. Bien, Paciencia o bien. vayan a la concha de su madre. Está bien. Y la otra parte del tema de la nostalgia y de todo eso es que además de las animaciones y eso que haces también, hay otra parte tuya que también es interesante, pero solamente la gente que te sigue capaz que lo sabe, que es el tema de que cuando visitas comercios de juguetes. Ah, sí, ¿Qué, sí. qué onda con eso? Porque veo que también de alguna manera toca ese mismo lugar. Y es muy divertido, ¿viste? Yo soy muy fanático de los juguetes bootleg, ¿viste? De las cosas truchas, ¿viste? Y me divierte un montón hacerlo, ¿viste? Y qué sé yo, ¿viste? Por ahí voy a una juguetería donde tienen algunas cosas medio truchitas así, ¿viste? Y las grabo y hay gente que después me pregunta, che, ¿dónde es eso? Porque yo también colecciono, ¿viste? Yo también los quiero y yo eso lo hago por diversión, ¿viste? No lo hago con ningún otro fin lucrativo. Me dijeron, che, hacete un canal secundario de eso. Digo, te pego que puedo con un canal y Claro, claro. vos querés que tenga dos, ¿viste? No, dejate joder, ¿viste? Hay que elegir tres cosas para hacer. Y eso lo hago cuando encuentro algún bazar, digo, y justo ando con el teléfono, digo, acá, la Este es el mía, ¿viste? momento. Este es el momento. Pero a mí me divierte, ¿viste? Porque, ¿cómo se llama? Internet también es como lo que te decía recién de los granos. Bueno, hay un montón de gente fanática del bootleg. La otra vez hablaba con un yankee que tiene una página que se llama Bootleg Bandit, y el loco es norteamericano, y el loco es fanático de Family Game y del bootleg, y me decía que yo era afortunado por vivir en Latinoamérica, porque dice, acá no se consiguen esas cosas truchas. Y digo, bueno, dale, boludo, te lo cambio. Pero sí, sí, Venite sí, vos, sí. vas a conseguir cosas truchas desde el gobierno hasta juego de Family, lo que vos quieras, Todo, pero me la dice, mitad, más de la mitad de las cosas acá son truchas, perrito. son bootlegs. Si te encanta, digo, te voy a mostrar video de Norbert de Goas, pero cambiamos de vida. Así que nada, qué sé yo, pero está bueno, ¿viste? O sea, imagínate que un chabón de allá me habló porque vio que yo estaba filmando un lugar que tenía una tracalada enorme de Family Game fallados. Oh, qué Y lindo. me preguntó dónde era. Y estaban en promo, estaban a 400 pesos, te los tiraban con la cabeza. Andá a saber qué falla tenían, pero yo ni en pedo que me compro uno porque ya, cada día juego menos, así que, Claro. pero bueno, era lindo saber que hay un lugar que tiene eso. Eh, ya que tenés, sé que tenés un gran espíritu inquisidor, sos un chabón que averigua mucho. ¿Y qué obras recomendarías? ¿Del pasado o presente? Bueno, un cómic, que no me acuerdo el nombre del autor, pero que me gustó mucho, es uno que se llama El ombligo sin fondo. Es un cómic grande, es grueso, ¿viste? Creo que es norteamericano. Es un cómic indie. A mí me pareció encantador, porque encima yo ya estoy medio podrido del manga. Todo el tiempo me recomiendan, me dicen, léete Berserk, léete Boku no Hero, Pichichi no O Yasumi Pum Kake, Pum. Kudakaki Chupichara, qué sé yo, boludo, ya me tienen, yo todo bien, adoro a los japoneses y les robo un montón, pero me tienen los huevos un poco llenos, ¿viste? Porque siempre la misma historia. Yo sé que está bien, el shonen apunta a adolescentes y siempre la misma historia del chico que tiene 15 años, va al secundario y tiene poderes. Y se le muere la madre, porque siempre se les muere. Son huérfanos y tienen un demonio adentro, o son el elegido, ¿viste? Siempre más o menos lo mismo. Y tienen una amiga que está buena, que la mina le tira onda y el chabón es un pelotudo y no se da cuenta y siempre el mismo cliché, siempre la misma historia y el loco que no se rinde y que él va a ser el más fuerte. Y ya medio que rompe un poco los huevos y yo quisiera ver historias de treintañeros
deprimidos tratando de ponerla, porque ya a esta altura ya ni les importa buscar el amor, ¿viste? Entonces, este cómic que te digo, Ombligo sin fondo, es como ver una película de Isaac. Es de una pareja de 70 75 años que de un día, de un momento al otro, deciden divorciarse. No separarse, no irse a vivir a otro lado, no, divorciarse así. Y los hijos le preguntan que por qué, digo, a esta altura de sus vidas han conocido a alguien, se pelearon, no, es simplemente llegamos a la conclusión de que no nos amamos más. Y los hijos no entienden eso, los hijos ya son grandes, tienen 30 40 años, tienen hijos, tienen sus propios problemas. Y es un cómic así que en el que parece que no pasa nada, ¿viste? Porque toda la familia se reunió en la casa de la playa, pero emocionalmente es muy fuerte. Si estás medio podrido del anime o del manga, yo lo recomiendo un montón porque encima es algo que va más allá no sentís que estés viendo una historia yankee o una historia europea, puede ser una historia que pasa en cualquier familia de cualquier parte del mundo de una forma está muy real, muy cruda, está narrado, ¿viste? Mirá. Eh, a mí ese cómic me ha gustado mucho. Y la verdad que no estoy leyendo tantas cosas, ¿viste? Ahora, siempre digo, me voy a poner a leer cuando termine de hacer lo que estoy haciendo ahora y no termino nunca. Y nunca terminan. Nunca, y jamás termina, como la limpieza de la casa. Está perfecto. Eh, y bueno, voy cerrando con lo último, así te dejo tranquilo. Sí. Ya que hablamos de cómics y de cosas y decís que estás cansado, ¿qué otro tipo de prácticas artísticas te interesan? Bueno, vos sabés que intenté volver a tocar el piano, pero no. Lo que pasa cuando medio que estás trabajando en dibujar es que meterte a trabajar a dibujar es técnicamente firmar un contrato invisible que dice que no vas a dejar de trabajar nunca por el resto de tus días. Entonces, yo tratando de tocar el piano, no podía dejar de pensar que en ese momento tendría que estar dibujando otra cosa. Y no pude, ¿viste? Pero me gustaría por lo menos componer algunas canciones para algunos capítulos más. Este, y me gustaría también, bueno, hacer algunas publicidades tipo las que te metían en el Magic, en los cortes en medio de los programas, ¿viste? De Sí, sí, sí. juguetes. Claro, ¿viste? Me gustaría hacer algo así, pero live action. Tenía la idea de comprarme la impresora 3D, pero dije, mejor primero aprendo a usar el ZBrush para modelar. Primero mejor aprendo a modelar en 3D y empiezo a hacer algunos muñequitos por encargo, pero no sé si tenga sentido que me compre la impresora 3D porque digo, ya veo que la uso 3 4 veces y termina ahí juntando tierra como terminó el piano, como terminó el bajo. Y eso, Este, por experiencia, tiene una curvita de aprendizaje la impresora igual. Sí, por eso, es que yo prefiero agarrar a aprender a modelar en 3D, diseñar un muñeco bien hecho y mandarlo a imprimir con Claro. alguien que la tenga ya, que me cobre lo que me tenga que cobrar, pero sí me gustaría hacer muñecos articulados, no te digo todo articulado, pero con que mueva las patas y los brazos, Claro, no, no para mí muñeco de sería... Cayodo con 27 articulaciones. Viste, un muñeco de Bandai así, viste, que tiene, viste los muñecos de Bulma que le hacen el detalle del encaje de la bombacha, boludo, se van a la mierda, boludo. Claro. Te dan ganas de culiarte el muñeco directamente. Y No, perrito, esas cosas no las podemos poner. No, no, está bueno, perfecto. ponela, si los muñecos esos Sí, están hechos para están él. re bien esos muñecos. La mía el muñeco, así está. Pero sí, o sea, no quiero con tanto nivel de detalle, pero sí me gustaría tener un muñeco de personajes principales de tipo dibujitos en blister, con con accesorios, que vengan ahí en blister. Me gustaría hacer Claro. eso. ¿Cuál te Eso parece sí que sería el que más te van a pedir? ni el negro Dávila. Sí, señor. El negro Dávila, sí. Acá lo, Hasta yo lo quisiera. acá lo tenía escrito y me gustaría, si podés, porque es una persona que conociste. Sí, un amigo ¿Está de la llamado de alguna primaria. manera? ¿O qué onda? Porque lograste hacer un personaje
que es querido por mucha gente. Es que me pasa que no hice más que contar cómo era él. Yo no inventé nada. Ni siquiera la forma de vestir del personaje. Que yo nada más describí las cosas que ha hecho, su forma de ser, las cosas que él decía, y lo logré poner eso en los dibujitos y a la gente tuvo una conexión grande con ese personaje, pero simplemente porque el tipo fue de verdad y era así como lo muestro ahí. Era, era era juliado, pero ¿cómo se llama? Incluso la familia también están de acuerdo que sí, era así, ¿viste? Qué grande, qué lindo. Y, y sí, 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 no, yo todo aquel que lo ha conocido lo extraña mucho. Acá es muy querido, ¿viste? Todo aquel que lo conoció siempre me dicen, yo lo conocí, el negro me dio mi primer porro, era la mejor de las malas influencias, era él. A mí también me dio mi primer porro, ese es un capítulo que va a ser interesante en el momento en el que llegue a hacerlo, muy divertido también. Muy bien. Pero no, lo único que hice fue poner en un papel lo que fue él para nosotros en vida. Qué grande. Bueno, voy cerrando con una pregunta que no tiene nada que ver. ¿Hay posibilidades de que vuelva el tándem musical sujeto de prueba? Sujeto hace poco sacó un disco nuevo, Qué no sé si lo grande. escuchaste. Hace No, no, poquito, no, no, sí. no. No, 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 pero me No, acuerdo, o sea, igual yo te conocí a vos en esa brecha, después me en enteré que estabas. esa saga. Claro. Este, no, para mí el rap ya recontra fue, ¿viste? Antes me gustaba hinchar las bolas, hacer freestyle así, ¿viste? Ahora ya me doy cringe de escucharme a mí mismo. Este, Han pasado muchos años, han pasado casi 10 años de eso. Era 2013 cuando yo los conocí a ustedes. Sí, señor. Sí, señor. Sí, Y bizarrísimo en las condiciones en las que nos conocimos, porque también... Yo no sé de sí, dónde boludo. saliste, o sea, ya apareciste ahí, me vuelvo loco. No, fue todo muy sobre la marcha. Iba a ir mi primo con el Rodro a Buenos Aires para tocar ese día con ustedes y mi primo al final falló. Y el Rodro me dijo, che, ¿querés venir conmigo a reemplazar a tu primo? Aprendete las letras de estas canciones que encima me las aprendí como el orto, pero como se escuchaba tan como el culo en el lugar, Claro. nadie se dio cuenta que estaba mandando fruta a tres manos. Yo estaba re nervioso porque digo, no me subo a un escenario como de 2009. Así que dije, no, digo, estos metaleros me van a buchear, pero como no se entendía una mierda, Era dije... una mezcla entre el eh, sonido y el alcohol también. Claro, ¿viste? ¿Qué dice? No sé, algo del ombligo, no sé. Y estaba, viste, subir ahí disfrazado de Spider-Man y el Rodro con esa máscara con una luz de LED y el traje de carnicero, viste. Hay una sola foto, hay pocos registros Sí, audiovisuales de hay esa noche. pocos registros. Sí, voy a ver si puedo encontrar Sí, alguna foto, pero es re difícil. pero Ese- sí. guardo un lindo recuerdo porque la pasamos re bien esa noche. Sí, no, fue muy divertido, boludo. Yo me acuerdo de llegar con el Rodro a la casa del Mario y que era ahí en Pablo Nogué, que nos digan, bueno chicos, yo me voy a laburar, ustedes se quedan solos y nos dejó solo ahí en la casa. Y Qué dije, ¿qué chabón onda esta gente, bravo. boludo? ¿Qué nos van a secuestrar? Y estaba la posibilidad. Por Digo, suerte no pasó. Qué digo, no, lindo. aparte pedir rescate por nosotros, digo, ¿cuánto te iban a dar? 500 Claro, pesos. bueno, eso fue lo que me parece que hizo recular a Mario. Dijo, no, no, mejor bueno, No, hacemos RC, ahora hacemos RC. eran No, más estuvo re pobres de lo bueno. que pensé. Es- No, fue muy divertido, ¿viste? Conocerlos a ustedes, fue que hasta el día de hoy seguimos teniendo contacto, ¿viste? Sí, 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 ya sabes, Sí. cuando vengas, compartiremos lo que se Sí, presente. sí, hace un par de años yo estaba recién empezando con Tripo Dibujitos, fue ¿cómo se llama? El baterista, ¿cómo era? Ah, pará, sí, si lo tengo todos los días, este hijo de puta, ¿El en batero? Facebook. Sí, Fede. Fede. Fue Fede con la novia porque habían ido a Machu Picchu, no sé dónde mierda, y volvieron y pasaron por Córdoba y estuvieron ahí una semana en mi casa, me acuerdo. Qué grande. Sí. Sí, sí, te Y agradezco de parte mía y de parte de los pibes que siempre nos... no, fue divertido. Además, a mí posta, esto sí iba a ir. Vos
o sea, yo volví a dibujar gracias a esos días que pasé en tu casa. La verdad que fuiste una reinspiración Ajá. para mí. Bueno, gracias, No, loco. La posta, verdad posta, que porque el hecho de ver, además vi la pasión con la que dibujabas y el hecho de que lo llevabas adelante y decir, wow, loco, este chabón lleva como 100 páginas de un manga, porque ya en ese momento yo lo estabas haciendo, y fue eso lo que dije, wow, loco, qué grande. La verdad que fuiste y sos una reinspiración, así que te bueno, lo muchas agradezco. gracias, loco. No es, no es menor que te digan una cosa así, ¿viste? Yo para mí siempre voy a ser un loquito que dibuja. Sigo con la costumbre de llevar libretitas y cuadernitos y una lapicera a todas partes, sobre todo cuando viajo. Y una costumbre creo que no la voy a dejar de tener nunca, ¿viste? Pero está bueno que le haya servido a alguien, ¿viste? Porque yo a esta altura es como, y más cuando ya creces que decís, boludo, bueno, hay que ir podando. ¿Qué mierda es lo que querés hacer? ¿O qué querés seguir haciendo? Digo, bueno, esto es hasta la muerte, ¿viste? Así que nada, algo Por como favor. buenísimo, muchas gracias No, por todo. no, gracias a vos. Bueno, te dejo tranquilo. Muchas gracias por la onda. La No, verdad, loco, gracias a vos, la verdad que queremos mucho más material y que las sigas y que las pases bien. Sobre todas las cosas que las pases bien, perrito. sí, bueno, muchas gracias, Perry. Yo espero verlos pronto. Voy a Buenos Aires en mayo. Ahí va, Este, nos cruzamos. espero llegar con el capítulo para esa fecha y sería un golazo para mí estrenarlo en Buenos Aires, que sería la capital de todo, y la primera vez que esté en una presentación formal en Buenos Aires sería esa, me encantaría. Estaría Yo fantástico. estoy haciéndolo con todo para llegar a esa fecha. Así Buenísimo. que Contá con nosotros. Con todo buenísimo, chicos. el apoyo y la compartida y todo lo que sea necesario, vieja. Y que telonee fisura craneal. Oh, ¿sabes qué? Lo tenemos que desenterrar, pero sale. A los pies, te lo digo. Oh, se lo quilombo. Todo podrido Sí, estaban no, ya. ya con todo el hígado hecho mierda. Así que bueno, Lauti, te mando un abrazo desde acá Yo también te mando un y abrazo. muchas gracias. Y bueno, nos cruzaremos en algún momento y compartiremos un trago seguramente o alguna otra cosa. Seguramente nos vemos pronto, así que nada, cuenten con eso, chicos. Un abrazo. Ahí va, nos Nos vemos, vemos, Cristian. pasala bien.